presentación formal. Este es el CIPAS número 2 de la unidad 1 de Física Electrónica. Soy su tutor Andrés Bermúdez desde Puerto Colombia. Les doy un caluroso y créanme que es caluroso saludo. Y bueno, la idea es que vamos a tratar de resolver las dudas sobre divisor de tensión y divisor de corriente en principio. Bien, si nos alcanza el tiempo, pues podemos mirar algunas otras cosas que ustedes tengan puntuales. ¿Parece? ¿Listo? Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar en una hojita. Me confirman, por favor, si ahí la están viendo. La página, listo. Vamos a un poquito más grande. ¿Sí la ven? Sí, profe. Listo. Entonces, un divisor de tensión básicamente se utiliza cuando yo tengo circuitos en serie, sobre todo de resistencias, ¿no? No solamente funciona con resistencias, pero en este momento lo vamos a trabajar solo con resistencias. ¿Bien? Voy a apagar la cámara para que ustedes tengan más espacio ahí de visualización. Voy a dibujar un circuito. Si acaso me queda muy feo, pues me disculpan, pero no soy muy bueno dibujando así a mano alzada. No tengo un lápiz táctil, entonces me queda más difícil. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. Entonces la idea es que, por ejemplo, yo tengo una fuente de voltaje. En algunos casos ustedes encuentran doble cosito de esto, uno largo y uno pequeño. Generalmente doble o con uno también funciona. Donde esto va a ser una fuente de voltaje, le voy a poner fuente de voltaje F. ¿Okay? Y voy a colocar, se me torció un poquito, varias resistencias. En este caso no le voy a colocar valores como tal, sino que voy a explicar el método y después les pongo un ejercicio ya con valores y ustedes lo desarrollan. ¿Les parece? Entonces, bueno, aquí voy a dibujar todas las caídas de tensión que se van a generar cuando yo ponga una corriente por ahí. ¿Qué corriente? Pues la que genera esta fuente. ¿Sí? Como es un circuito en serie, ¿cómo es la corriente para todos los elementos? Les hago esa pregunta. ¿La misma? Es la misma, es igual para todo el mundo, ¿cierto? Y según la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿qué pasaría con estos voltajes sobre estas resistencias? ¿Qué debería pasar con ellos? Digamos que esto se llama B1 sobre R1, B2 sobre R2 y B3 sobre R3. Fíjate que se genera más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué debería pasar con esos voltajes según la ley de Kirchhoff de voltaje? Todas deben sumar 0. Pues sí y no, porque no pueden sumar 0. O sea, B1 más O B2 sea, más B3. igual a 0, sí. No, tampoco. B1 más B2 más B3 debe ser igual a la fuente. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, la suma de la caída de los voltajes en el circuito debe ser igual al voltaje que entrega una fuente. Eso es lo que quiere decir Kirchhoff. Obviamente, cuando yo haga la malla, lo que pasa es que si yo hago la malla, yo digo,
menos BF es igual, o menos BF más B1 más B2 más B3 igual a 0. ¿Listo? ¿Sí me siguieron? O sea, cuando yo planteo la malla, yo digo menos BF más, ¿quién? Pues I1 por B1. ¿Sí? Perdón, I1 por R1, que es B1. O sea, lo voy a trabajar en función de voltaje. BF, el voltaje de la fuente es igual a B1 más B2 más B3 igual a ¿qué? Ahí sí es igual a 0. ¿Sí? Lo que quiere decir que la suma de estos tres voltajes es igual al voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que me dice el divisor de tensión o de voltaje? Por ejemplo, yo quiero hallar el voltaje sobre R2. ¿Sí? Entonces yo voy a decir voltaje 2 es igual al voltaje de la fuente por la resistencia que voy a hallar el voltaje, que es en este caso R2. ¿Listo? Sobre la suma total de la resistencia del circuito. O sea, R total. En este caso, como es un circuito en serie, ¿cuál sería ese R total? Resistencia equivalente. ¿Cuál es? R1 más R2 más R3. Así es. R1. Voy a ponerlo más bonito. R1 más R2 más R3. ¿Listo? Entonces, niñas, ¿ustedes tienen lápiz y papel? Calcúlenme, por favor, el voltaje en R2, sea B2, o si quieren ponerle BR2, cuando R1 valga 1 kilo ohmio, cuando R2 valga 2 kilo ohmio, y si R3 vale, se me fue 3 kilo ohmio. ¿Listo? Y la fuente total, o sea, el voltaje de la fuente, digamos que es 6 voltios. Bueno, entonces, ¿qué tienen que usar ahí? Simplemente utilizar esta fórmula. ¿Listo? Voltaje en R2 igual al voltaje de la fuente por la resistencia que voy a medir, que en este caso es R2, sobre el total de las resistencias. Entonces, ¿cuánto les da ahí? 2 voltios. 2 voltios. 2 voltios. Estamos seguros que nos da 2 voltios. Miremos, entonces. B2 es igual al voltaje de la fuente, 6 voltios. Por R2. ¿R2 es qué? 2K. Sobre la suma de todas las resistencias, que en este caso sería 1 kilo ohmio más 2 kilo ohmio más 3 kilo ohmio, 6 kilo ohmios.
Bueno, fíjense que ahí yo no le estoy poniendo el omega del kiloohmio, pero se sobreentiende que son ohmios. Entonces, efectivamente, kiloohmios con kiloohmios, como decimos aquí, brisas del Caribe, se van y me queda 2 voltios. ¿Listo? El voltaje en R2, que quiere decir que es el voltaje entre este punto y este punto, es 2 voltios. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Listo? Está hecho. Entonces, efectivamente eran 2 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros 4 voltios deben caer sobre R1 y R3. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje en R1? Miren que aquí no hemos tenido que Serían los realizar, mismos 2 voltios. perdón, Los mismos 2 voltios porque al sumar, tenemos que sumar todos los voltios y nos tiene que darle el valor de la fuente, que serían 6 voltios. no. Aplica la fórmula. Entonces, ya aquí no sería, ya no sería B1, B2, sino B1. El B1 igual voltaje de la fuente, 6 voltios. Por R1, ¿cuánto vale R1? Un K. Sobre la resistencia total, que en este caso ya sabemos que es igual, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá, porque no hemos cambiado del circuito. R total son 6K. ¿Sí? Están en serie. Listo. Entonces aquí, ¿cuánto sería ese voltaje sobre R1? Este con este, chao pescado. Este con este, chao pescado. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto voltaje me queda? 1 voltio. 1 voltio. ¿Sí? Entonces no se dejen enredar de que porque la suma de los voltajes es igual al de la fuente, esos voltajes sean iguales. Pues sí, ya vamos a comprobar que lo que dijimos al principio es cierto, que la suma de los voltajes debe ser el voltaje de la fuente. Entonces, fíjate, ya tenemos B1, que es 1 voltio, B2, 2 voltios, ve qué curioso. Entonces, ¿cuánto sería B3? Hay varias formas de hacerlo. Automáticamente o aplicando la fórmula. Y en cualquiera de los dos casos me podría dar igual. Me tendría que dar igual más bien. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen cuánto es ese voltaje hacia vuelo de pájaro? 3 voltios. 3 voltios. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Obviamente, si no entienden de dónde sale, pues planteen la fórmula. Entonces ya como es voltaje en R3, digo voltaje 3 igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí chiquito, voltaje 3 es igual a voltaje de la fuente, que son 6 voltios, por la resistencia que estamos buscando, que en este caso es R3, son 3K, ¿sí? Sobre la resistencia total, que son 6K. Cuando yo simplifico este K con este K, chao, este 6 con este 6, y me quedan efectivamente 3 voltios. ¿Listo? Fíjense que si yo sumo B1 más B2 más B3, pues me da el voltaje de la fuente, que son 6 voltios. ¿Listo? Eso es un divisor de tensión. ¿Qué pasa aquí? Que ya yo no tengo que ponerme a hallar la corriente en el circuito, ni tengo que hallar más nada. Simplemente conociendo el voltaje de la fuente más el valor del elemento en el cual yo estoy tratando de hallar el voltaje, con eso, con esta fórmula hallo el voltaje.
¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes cojan, muchachas, que ustedes cojan y armen un circuito y le pongan valores los que ustedes quieran. Y hallen ese divisor de tensión. Entonces, ustedes pueden decir, ah, bueno, voy a hacer tal divisor, voy a hacer tal otro. ¿Es claro? ¿Preguntas? El divisor de Carlos, tensión. ¿alguna pregunta? Doctor, ¿será que me pueda colaborar con lo de la fórmula BFR2 sobre RT? No la, Perdón, no la ¿sobre comprendo. cuál fórmula? Esta, BR igual a B sobre FR2 RT. Pero no entiendo cuál es la pregunta. ¿Cómo le dijera? La F, ¿qué valor representa, tutor? ¿La qué, perdón? La F. Cualquier valor. Cualquier Ah, valor. O sea, yo no le estoy dando valores ahorita porque quiero es que entiendan el concepto. ¿Cuál es el concepto? Tú tomas una fuente de voltaje, cualquier valor, ¿sí? El que te den. Obviamente es una fuente de voltaje DC. O sea, que quiere decir corriente continua. ¿Listo? El valor de las resistencias también va a ser el valor que ustedes escojan, que vean circuito X. ¿Cuántas resistencias? Las que ustedes quieran siempre y cuando estén en serie. ¿Listo? Entonces, el divisor de tensión funciona. Les voy a poner la fórmula general para que no se enreden. Voltaje en X. ¿Sí? ¿Quién es X? La resistencia a la cual le van a tomar el voltaje. Es igual al voltaje de la fuente del circuito, por eso le puse F, voltaje de la fuente, por la resistencia a la cual le voy a encontrar el voltaje. Entonces le voy a decir voltaje, resistencia X sobre la R total del circuito. Bien. Pero tienen que tener en cuenta que esta R total es serie. ¿Sí? Acuérdense que en serie la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Ya, esa es la fórmula del divisor de tensión. Bueno, esta cosa sí me queda muy fea. Divisor. Me está quedando un poquito fea la letra, pero pues, no tan fea, no puede quedar tan fea tampoco. ¿Sí es claro? De tensión o de voltaje se llama esto, ¿no? Divisor de tensión o divisor de voltaje. Es exactamente lo mismo. ¿Para qué circuito funciona? Solamente funciona cuando tenemos circuitos en serie. ¿Sí? Ahí es que funciona. Entonces, fíjate que en este caso, en el ejemplo, yo quería ver el voltaje en R2, por eso lo llamé R2. Tomo el voltaje de la fuente, lo multiplico por R2, que es la resistencia bajo estudio, sobre la R total. La R total es la resistencia en serie, R1 más R2 más R3. ¿Sí? Reemplazo los valores y despejo. Ya no tengo que hacer más nada. Ese es el voltaje. ¿Cómo pruebo que está bien? Pues hay los voltajes en R1 y R2, en R3, perdón. De la misma manera, aplicando la fórmula, solamente que aquí cambio R3 por B3 también. La resistencia, como es en serie y el mismo circuito, es igual.
Al despejar, pues aquí me da 2 voltios y aquí 3 voltios. ¿Cómo compruebo? Pues ya yo sé que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes sobre cada resistencia. Aquí está la ecuación, como cuando plantean las mallas. Ahora, profe, y entonces yo quiero saber cuál es la corriente. Bueno, pues ya tienen el voltaje sobre cada resistencia, conocen cada resistencia, pueden probar qué corriente es. Y pueden hacerlo con cada una de las resistencias y verán que la corriente es la misma para todo el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo, por ejemplo, I1, o sea, I sobre R1, aquí es igual según la ley de Ohm. Voltaje en R1, o sea, V1, ¿sí? Sobre R1. ¿Cuánto me da? Voltaje en 1, ya sé que es 1 voltio. Resistencia 1, 1K. ¿Eso me da igual a qué? 1. ¿Un qué? Voltio sobre kiloohmio. Amperio. Amperio. Ojo. Voltio sobre ohmio es amperio, pero voltio sobre kiloohmio es miliamperio. ¿Listo? Ojo con eso, porque esta K de aquí abajo la puedo pasar para arriba por 10 a la menos 3. Aquí la paso arriba por 10 a la... Perdón, aquí abajo es 10 a la 3 y lo paso arriba 10 a la menos 3. ¿Listo? 10 a la menos 3 es milis, o sea, miliamperio. Entonces, I1 igual, se me torció. I1 es igual a 1 miliamperio. Si yo les pido que me hallen I2, ¿qué me dirían? I2 va a ser la I sobre R2. ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Cuánto es? Automáticamente ya lo podríamos saber, ¿no? ¿Cuánto es? 1 Chicas. miliamperio. 1 miliamperio. ¿Por qué? Porque es que la corriente es la misma para todo el circuito. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Sí o no? Ahora, si yo hago este mismo ejercicio y digo, I2 I2 es la corriente sobre R2, pues toma voltaje sobre R2 sobre corriente sobre resistencia R2 y verán que la misma proporción me da 1 miliamperio. ¿Listo? No es que yo sume corriente I1 más I2 más I3, no. Le estoy dando nombres para el ejemplo. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos en el circuito serie, sabemos que la corriente es la misma para todo el circuito, pero la suma de los voltajes es el voltaje de la fuente. ¿Listo? ¿Preguntas? María Alejandra, Carlos, Lorena, Lida, Wendy. O sea, profe, Daisy. esta es la explicación para hacer el ejercicio 4, ¿cierto? Que debemos hacer Sí, nosotros. Sí, pero es para los que les tocó el divisor de tensión. Sí. ¿Sí? O sea, los grupos pares. La de la corriente también hay que hallarla o solamente donde. No, sí, aquí, si tú eres grupo par, usas el voltaje. Ahora, para los impares, te voy a explicar entonces cómo se hace un divisor de corriente. Hola, profe, ¿Listo? llegué tarde. Es que yo sí Hola, tenía Lorena. una duda con ese ejercicio del cuarto, si podemos escogerlo de cualquier lado, porque en el Claro. anexo, en los anexos de la unidad no encuentro ningún, o sea, no nos dan como los problemas.
para Pero ahí solucionarlos. no, es que el punto lo que dice es que miren por internet, consulten cómo se hace un divisor de tensión y planteen, o sea, que ustedes mismos se la inventen. Aquí ya les estoy dando un ejemplo, ¿sí? Ok, divisor de tensiones para pares, impares es corriente, creo, algo así. Divisor de corriente, correcto. Ok, ¿Sí? ¿ya explicaste el del par? Sí, esto es el divisor de tensión. Se utiliza solo para circuitos en serie. ¿Listo? Ok, profe. Voy a explicar el divisor de corriente y ahorita les pongo unos ejercicios para que los desarrollen ahorita mismo y si tienen dudas me las comenten. ¿Listo? Sí, ¿Parece? profe, ¿le puedo tomar Señora. pantallazo a las ecuaciones que le acabo de realizar, por favor, para guiarme? Claro, claro, ahí está, mira, esta es la ¿Puedes fórmula disminuir la general. página? Esta es la fórmula general. Disminuir El página. zoom de la página, profe. Espérame un minuto. Déjame ver si me dejan. ¿Qué pasó? Es en la parte inferior derecha, profe. Ah, ya. Exacto. Sí, dame un segundo ya. Igual la grabación la van a tener disponible por Listo, Teams, la tienen gracias, profe. prácticamente, la pueden tener Ah, listo. Listo, perfecto, profe. automáticamente. Bueno, listo, Listo, entonces gracias. vámonos con el divisor de corriente. ¿Listo? Ay, no me está dejando. No me está dejando bajar. No entiendo por qué. Profe, su merced le da de nuevo el zoom. Su merced le da de nuevo Señora. el zoom. Su merced de nuevo le da el zoom hasta la mitad y ya le deja de escribir normal para que los compañeros vean bien. Ah, ok. Entonces, espérame. Me voy a devolver entonces. O sea que borren todo esto. Sí, con el zoom en la parte inferior derecha. Sí, sí, ya te entendí. Listo. No sé si ahí están viendo bien. Muchachos, muchachas. Yo no tengo que mover la pantalla mía. Entonces, a ver, chat, ¿qué hay? Sí. Wendy, ¿qué dice por ahí? Carlos, Lorena, Jennifer, bueno. Bueno, entonces voy con divisor de corriente. ¿Listo? Entonces, el divisor de corriente, lo primero que tengo que decirles es que funciona solamente para circuitos en paralelo. ¿Listo? Así como el divisor de tensión es solo para circuitos en serie, el divisor de corriente, vamos a ver si me deja por acá. No me dejó. Bueno, el divisor de corriente, acá, divisor de corriente, me dicen si ven la letra bien. Corriente es para circuitos en paralelo. Bien. Circuitos en paralelo. Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Bueno, sí, voy a borrar todo. La verdad, ahorita no necesitamos esto. Listo. Vamos a borrar todo mejor.
¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo un circuito con una fuente de voltaje. Bueno, en algunos casos realmente toman es fuente de corriente. Esto funciona para fuentes de corriente. Y usted me va a decir, "Uy, pero ¿qué es eso, profe? Fuente de corriente". Pues fuente de corriente es una fuente que me entrega una corriente determinada, así como el voltaje, ¿sí? Y su símbolo, así como, bueno, el de la fuente realmente el de la fuente lo puse de otra forma, pero una fuente, ustedes pueden encontrar fuentes de voltaje de esta forma. Más menos. De hecho, creo que los simuladores, en algunos casos aparece así. Esto es una fuente de voltaje y esto es una fuente de corriente. ¿Sí? Esto en voltios y esto es en amperios. Bueno, realmente en sus múltiplos, ¿no? Entonces, voltios, milivoltios, esto amperios, miliamperios, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, voy a dibujar un circuito en paralelo. Acuérdense que funciona solo en paralelo. Bueno, la resistencia me quedó como fea. Lo voy a hacer primero con solamente dos resistencias. Esto funciona pues para todas las resistencias en paralelo que ustedes quieran. ¿Listo? Se me borró. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues yo tengo una fuente de corriente que es un valor total. Esa fuente se me va una corriente por aquí y otra corriente por acá, ¿cierto? Digamos que vamos a pintarlo de una mejor forma para que me la puedan ver bien. La corriente total que viene aquí al entrar a este nodo se viene una corriente por aquí y una corriente por acá. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo acá R1, ¿cómo me genera el voltaje sobre esta fuente, sobre esta resistencia? Lo puedo generar así, más, menos, ¿cierto? ¿Cómo es el voltaje en dos elementos en paralelo? ¿Cómo es el voltaje en elementos en paralelo, en circuitos en paralelo? ¿Listo? ¿Qué dice? Muchachos, ¿me siguen? Sí, el voltaje va a ser el mismo en todos. El voltaje es el mismo para todos los elementos. ¿Qué es lo que me va a cambiar? La corriente. Fíjate que la corriente total, en este caso, digamos que le voy a llamar I total. I total es igual a ¿qué? A I1 más I2, ¿cierto? Esa es la ley de Kirchhoff de corriente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, en algunas ocasiones ustedes encontrarán este circuito
como si fuera una fuente de voltaje. Pero entonces ahí ya no les va a funcionar el divisor de corriente inmediatamente. Tocaría hacer una conversión de fuentes. Pero ahorita no me voy a enredar con eso. No me voy a enredar. Entonces, por ejemplo, esto es R1. ¿Sí? Y esto es R2. ¿Listo? Entonces a mí me piden hallar la corriente sobre I2. O sea, sobre R2, perdón, I2. Bien. Entonces, la fórmula para divisor de tensión, de corriente, perdón, es la fuente total de corriente y total por, aquí no se toma la R que estamos viendo, sino la contraria. Ojo, se toma la R contraria. Entonces, en este caso están en paralelo, tomo R1. ¿Sobre quién? Sobre la suma de R1 y R2. Más R2. Realmente ahí lo que estoy haciendo es el equivalente en paralelo de una resistencia, que no lo estoy viendo aquí directamente, pero ahí estamos hallando la R equivalente del circuito. Bien. Entonces, si yo le pongo aquí que esto es, pongámosle que esto sea 3 amperios. R1 lo voy a poner como un K. Y R2 le voy a poner 2K. Acuérdense que son kiloohmios, ¿no? Si uno no le pone los ohmios, pues ya se sobreentienden que son kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería la corriente I2 según esto? ¿Es qué opinan? ¿Cuánto es? Chicas. Exactamente, que tienen que contextualizar para poder hacer tema de eso. Sí. 5 amperios. 5 amperios. ¿Quién más dice algo? Miremos. ¿Y total cuánto vale? 3 amperios. ¿Sí? Por R1, 1 kiloohmio. Por la suma de las dos resistencias, entonces 2K más 1K, 3K. ¿Por qué te dio 5 miliamperios? 5 amperios. Hola. ¿Quién fue la que me dijo que le había dado 5 amperios? Yo, Yo es que no te veo. Eres. Sofía. Ah, ok, Sofía. Sofía, ¿por qué te dio Sí. 5 amperios? Mira, ¿sí ves la fórmula? Sí, es Bueno, entonces 3 por 3 amperios por 1K, 1. que es la resistencia contraria a la que yo voy a mirar la corriente, Sí, sobre la sería suma de las 3. dos. Entonces, ¿cuánto te da? Ah, sí, da 1. ¿Un qué? 1 amperio. 1 amperio. ¿Listo? Sí, sí, profe. 1 amperio sobre la resistencia de 1K. Ahora, si yo quisiera ver, perdón, de 2K. Ahora yo quiero ver cuánto es la corriente sobre la resistencia 1. Ya podría hallarla inmediatamente, ¿cierto? Sin necesidad de hacer más nada. ¿Por qué? Porque ya yo sé que I total es igual a qué.
Hay 1 más quién, más I2. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Es la original. Que si yo quiero sacar I1, pues despejo y saco, o hago un divisor de corriente sobre I1. ¿Cuál de los dos métodos prefieren? Igual estamos hablando del divisor de corriente, entonces vamos a hallar I1. Entonces, I1, aplico lo mismo, es I total, que ya la conocemos porque es la fuente, pero como voy a hallar sobre R1, voy a tomar en la fórmula R2. Y ahorita les explico por qué. Bien. R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? ¿Cuánto me debería dar esa corriente? Fíjate que la total es 3 amperios. La de I2 es 1 amperio. ¿Cuánto me faltan para completar 3? Pues inmediatamente yo puedo decir que es 2 amperios. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. ¿Y total es igual a qué? 3 amperios. 3 amperios. R2, ¿cuánto vale? 2K. 2K. Y el total sigue siendo el mismo, 3K. ¿Sí o no? Kilo ohmio con kilo ohmio. Chao. 3 con 3. Chao. Miren que me sigue dando los mismos 2 amperios. Y ese es el divisor de corriente. ¿Listo? Obviamente, si a mí me piden cuál es el voltaje sobre R1, ¿cómo lo hallaríamos? ¿Cuál es el voltaje sobre R1? ¿Cómo hallan el voltaje, niñas? Corriente por resistencia. Es correcto. Entonces, miremos si voltaje en R1 sería pues I en R1. ¿Por qué? Por R1. Voltaje 1, llamémoslo así, voltaje 1. Bueno, ahí se me quedó muy corrido, de pronto no se nota. A ponerlo más bonito. Voltaje 1 es igual a corriente en 1 por R1. ¿Cuánto es la corriente en 1? 2 amperios. ¿Sí? ¿Por cuántos ohmios? 1 kilo ohmio. ¿Cuánto es ese voltaje? 2 volts. 2 voltios. Mira que aquí tengo cuánto. Amperios por ohmios. Me da Voltios. voltios, ¿cierto? Pero tengo kilo ohmios. Esto me da algo exagerado. Claro que son 3 amperios, eso es muchísimo. 2 por 1, 2, pero esto me da en kilo voltios. Ojo. ¿Sí? Aquí es igual un K. ¿A cuánto? ¿En qué? Mil ohmios, ¿no?
Ojo. Y si yo multiplico 2 por 1000, pues son 2000. O sea, 2000 voltios. Eso quiere decir 2 kilovoltios. Si ustedes sacaran el voltaje en R2, ¿cuánto debería ser? El voltaje 2. Obviamente todo esto es teórico, ¿no? La práctica es muy raro que veamos una batería DC de 2000 voltios. ¿Cuánto sería el voltaje sobre R2? Niña, voltaje R2, ¿cuánto es? Lo que pasa es que lo importante es no contextualizar. Se pone y contextualizar bien el estudio de 3 amperios por la corriente, perdón, por la resistencia, perdón. El voltaje en R2 es la corriente I2, que es ¿cuánto? 1 amperio. 1 amperio por 2 kiloohmios, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo, chicas? Sí, señor. Sí, señor. D2 es igual a que 1 por 2, 2. Dejo el K quieto y multiplico amperios por ohmios. ¿Qué me da? Voltios. Fíjense, 2 kilovoltios. Y ya yo sé que sabía que B1 es 2 kilovoltios, pero además de eso, sé que cuando están en paralelo, el voltaje de los elementos es igual para todos. O sea, miren, por un lado da 2 kilovoltios y por el otro lado también da 2 kilovoltios. Entonces queda demostrado que está bien hecho. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito de dónde salió esa fórmula. ¿Les parece? ¿O se enredan? ¿Y cuando hay más de 2 resistencias? Cuando hay más de 2 resistencias, digamos que te toca hacer por pareja. Entonces, precisamente voy a explicarles de dónde salió eso. Fíjate que Bueno. en las resistencias, cuando están en paralelo, Sí. voy a bajar acá. Cuando tengo 2 resistencias en paralelo, se supone que yo tengo 1 sobre R total, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿cierto? Más, y punto suspensivo, 1 sobre Rn, donde N es el número total de resistencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero cuando son 2 resistencias, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, si son 2 resistencias en este circuito, voy a dibujar otra vez el circuito. Tengo aquí mi fuente de corriente. Ay, se me fue. Fuente de corriente es como un triángulo, como una flecha más bien. Bien. Una flecha encerrada por un círculo. Está fallando el pulso. Una flechita. Ah, qué feo. Ay. Una flecha encerrada en un círculo. Bien. Voy a poner R1. Ay. Y R2. ¿Listo? Este es un nodo aquí y este es un nodo acá.
Quiere decir que las dos están como. ¿En qué estado están las resistencias? ¿En qué tipo de conexión? Paralelo. Paralelo. Entonces, si yo quiero hallar la R equivalente de esto, pues simplemente hago I sobre 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Bien? Y al despejar, pues yo encuentro que R total, eso ya creo que lo tienen estudiado. R total es R1 por R2 sobre R1 más R2. De esta forma, pues sale mucho más fácil la R total, ¿cierto? Cuando son dos. R1 más R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Chicas. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en un circuito en paralelo, pues una corriente se va por un lado y la otra se va por el otro? O sea que yo puedo decir que I total es igual a ¿qué? I1 más ¿quién? Chicas, están ahí. Sí, señor. I1 más I2, ¿cierto? Ya sabemos que I1 es la que viene por acá. I2 la que viene por acá. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, listo. I1 y una I total es la que viene por acá. Es la misma fuente, ¿cierto? Vamos a poner la I total, pero es la misma I de la fuente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Bueno, no me están siguiendo. Entonces, yo creo que no las voy a enredar con esta explicación porque si a duras penas me entienden esta parte. A ver. ¿Sí me entendieron cuando sacamos I1 e I2, chicas? Sí, señor. I2 es igual a ¿qué? A la I total por la resistencia contraria que es. Acuérdense que I2 es la que va por R2. Por la resistencia contraria que es R1 sobre R1 más R2. ¿No? ¿Sí o no? Sí, señor. Y que I1 es igual a ¿qué? A I total por la resistencia contraria de R1, que es R2, que es R2, 2, 2, 2, 2. ¿Sobre quién? Sobre la misma
resistencia R1 más R2. ¿Que cómo sale esto? Pues eso es lo que trato de explicarles, pero es que ustedes no me siguen, entonces no sé si me están entendiendo, si no me están entendiendo, se me quedan calladas, entonces quedo yo como, ups, ¿qué pasó? Yo sí estoy entendiendo. Bueno. ¿Listo? Sí, señor. Entonces hagamos un ejemplo, otro ejemplo con valores. Miren que cuando yo puse aquí un K de este lado, a ver si ustedes notaron eso, y acá 2K. ¿Por cuál lado de las dos, por cuál de las dos resistencias iba más corriente? ¿Por la 1? Por la 1. ¿Qué quiere decir? Por la menor, ¿cierto? Sí. Quiere decir que por la mayor hay mayor resistencia de oposición a esa corriente. Bien. ¿Y cómo es esa proporción de las corrientes? Fíjate que como la resistencia mayor es el doble que la menor, en este caso, un K y 2K, pues la corriente sobre la más bajita es el doble que la corriente sobre la más alta, ¿sí o no? Fíjense que una me daba, a ver si encuentro el circuito, una me daba 2 amperios y la otra me daba ¿cuánto? 1 1 amperio. amperio, ¿sí? Fíjate que por la de 2K me daba 1 amperio y la de 1K me daba 2 amperios. Pero el voltaje entre ellas sigue siendo el mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ahí lo que tienen que ustedes hacer es simular un circuito con los valores que ustedes quieran y pueden poner el ejemplo del divisor de corriente. Eso es todo. Y puede ser también con solo 2 resistencias, ¿cierto? Sí. Ahora, si quieres hallarlo con 3 resistencias, la cosa se complica un poquito porque te toca hallar esta R, R1, que es Sí. la contraria, tiene que ser la equivalente de esas dos resistencias en paralelo. ¿Sí? Eso es o sea, es como sacarla por pareja. Es decir, si yo tengo, muestra a ver si yo puedo hacer esto acá. Si yo tengo, por ejemplo, tengo mi circuito, pueden hacer varias cosas. Y tengo la fuente de corriente. Entonces les voy a enseñar otro truco. Niñas, miren. Si ustedes tienen varias resistencias en paralelo, del mismo valor. Ojo que esto nada más funciona para el mismo valor. Y eso es un truco que ya uno, por la experiencia, lo puede hacer. Pero realmente no es un truco, es una realidad, pero me ahorra un poco de trabajo. Supongamos que todas esas resistencias valen 1 kiloohmio. ¿Sí? No tengo necesidad de hallar resistencia equivalente. ¿Sí? Y ya yo podría decir que cuánta corriente va por cada una de ellas. Porque fíjense que la corriente que viene acá entra un pedacito por este lado. ¿Sí?
otro pedacito se viene por este lado y otro pedacito se viene por este lado. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería la corriente por cada una de ellas? Eso solo funciona cuando las resistencias son del mismo valor. ¿Cuánto sería? ¿Uno? Uno. ¿Un qué? Un amperio. ¿Sí? Un amperio. Fíjense que aquí en este caso se me divide en ¿cuánto? En 3 porque son 3 resistencias iguales. Si fueran 2, ¿cuántos amperios por cada una iría? Si dejo la fuente de 3 amperios. Si fueran solamente 2 resistencias. Uno también. No, 1,5. Si fueran solamente 2 resistencias, es la mitad de lo de la fuente. 1.5. Bien. 1,5 amperios por cada lado. Pero si fueran 4 o si fueran N, ¿cuánto sería la corriente? Siempre y cuando sean iguales, ¿no? La corriente sobre esta resistencia sería la corriente de la fuente dividido en N, que es el número de resistencias. ¿Sí fui claro? ¿O no? Es decir, si yo tengo las resistencias Sí, iguales, señor. se me va a dividir la corriente en partes iguales por todas las resistencias, porque son del mismo valor. Ahora, ¿cuánto es el valor de esa corriente? Pues tengo que mirar, dependiendo del valor de las resistencias, pero si son iguales, no importa que sea 1 ohmio, 5 ohmios, 10 ohmios, si son iguales, la corriente se va a dividir en partes iguales por cada una de ellas. Eso es lo que quiere decir todo esto. Entonces, la pregunta es si yo podría hacer un divisor de tensión entre más de 2 resistencias. Sí se puede, pero entonces me toca tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo voy a sacar la I en R2, ¿sí? Aquí me toca tener la fuente, el valor de la fuente, o sea, I de la fuente, voy a poner aquí, I de la fuente. Por la R contraria a R2, pero ¿quién es la R contraria? Tengo R1 más R3, o sea, ya ahí no puedo poner una sola, sino que tengo que poner R1 paralelo R3. Ahí me toca hallar ese paralelo como les mostré ahorita rato. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Más la suma de las resistencias. ¿Pero cuáles son las resistencias? Pues R2. ¿Sí? Más la R equivalente R1, R3. ¿Sí me explico? Paralelo quiere decir eso, ¿no? ¿Listo? Y esa sería mi R2 en caso de que yo tenga 3 resistencias. En otras palabras, ¿qué es lo que debo hacer? Sacar el equivalente de esa resistencia, entonces me va a quedar así. Para que no se me enrede la vida. Tengo mi misma fuente. Voy a dejar R2 quieta. ¿Sí? R2. Y aquí
coloco la R equivalente en paralelo. R equivalente paralelo. Y ahí sí hay mi corriente I2 también, ¿sí? Acuérdense que es I2 a que sería igual según eso. A la I de la fuente, por la resistencia contraria. ¿Cuál es la resistencia contraria en este caso? Pues la R equivalente, que es un paralelo, ¿cierto? En este caso pongámosle R equivalente. ¿Sobre quién? Pues sobre la suma. ¿Quién es la suma? R2 más la R equivalente, que fue la que hay aquí, miren. ¿Listo? Y esa es la fórmula general. Si fuera I1, entonces tiene que venir corriente sobre la fuente por la resistencia contraria. Perdón, esto es I1. Y me equivoqué. Esto es I1, o sea, la que va por aquí. Me confundí porque dejé una R2 acá. Ya. Fíjense que tomé el paralelo entre esta y esta. Y a eso lo llamé R equivalente, ¿cierto? Pero no las puse en el mismo orden. Entonces, en este caso, en este circuito, la corriente que va sobre I2, bueno, sí, podría ser I2, es la corriente de la fuente por la R contraria a R2, que es R equivalente, sobre la suma de esas dos, que es R2 más R equivalente. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo de igual valor, la equivalente, ¿cuánto me da? Esa es otra opción que ustedes se deben aprender. Si son iguales, me da la mitad de esa resistencia. ¿Sí? Es decir, si R1 lo pueden probar utilizando la fórmula. Y R1 igual a R2 ¿sí? El paralelo se lo voy a llamar R equivalente igual al R1. Si están en paralelo, uno lo denota con dos rayas así paralelas. ¿Sí? ¿Se entiende? Este equivalente sería R medios. ¿Cuánto vale R medios? Pues lo que valga R1 o R2, si son iguales. Es decir, si aquí tengo un K en paralelo con un K, ¿cuánto es el equivalente de esa resistencia? .5 K. Como quien dice, 500 ohmios. ¿Listo? Me quedé hablando solo. Muchachos, muchachas. Bueno, que es de tres resistencias es un poco más complejo. Perdón, Lina, no te escuché bien. Tú podrías de pronto desarrollar un ejercicio, un ejemplo de algún ejercicio del punto 3. ¿Qué es el punto 3? Ay, sí, por favor.
Ah, bueno, sí, pero necesito saber si entendieron esta parte del divisor de corriente. Sí, señor. Bueno, listo. No sé si tengan el punto 3 a la mano, porque yo no lo tengo a la mano, no me acuerdo. ¿Es de mallas? Sí, profe, es de Una Sí, de pregunta. malla. De mallas. Para el Bueno, ejercicio 4 podemos solamente utilizar 2 resistencias. sí, señora. Bueno, Y ustedes le pueden poner los valores que ah, ustedes quieran. ¿Listo? Y Sí, utilizan las señor. fórmulas que les mostré de la misma manera, ¿no? ¿Listo? ok. Esta fórmula serviría, pero cuando solamente tenemos más de 3 resistencias. La No, última que nos estaba explicando. no. Pues la general, sí, esta general, sí, es cuando son muchas. Digamos que ustedes toman, quieren hallar la corriente sobre una de las que están en paralelo, entonces las otras dos hacen el equivalente y la dejan como si fuera una pareja y utilizan la misma fórmula. Acuérdense, la Ok. fórmula es corriente de fuente por la resistencia contraria a la que estoy midiendo la corriente sobre la suma de las resistencias. ¿Listo? Ah, Eso es lo que señor. quieren. gracias. Bueno, listo. Entonces, si alguien tiene el circuito, que lo pueda compartir, por favor. Sister, qué pena. ¿Será que ya me puedo desconectar? Pues yo ya hice el Sí, ejercicio claro. 3, entonces, Sí, claro. Que gracias, si mi amable. quieren, si tengan que retirar, se pueden Qué retirar. pena, es que estoy trabajando. No te preocupes. Gracias, buenas noches, buenas Bueno, tardes, que hasta estés luego. bien. Chao, chao. Profe, ahí envía el chat uno. El estudiante 3 del ejercicio 3. Me confunde mucho. ¿Enviaste al chat qué? Perdón. Ah, ok. Un ejercicio de mallas. Ok. Bueno, ¿y ahí cuál es la inquietud? ¿Ahí están viéndolo o no? Sí, claro. Hola. Sí, profe, sí se ve bien la pantalla. Pero se ve bien el circuito. No, profe, simplemente se ve pues una imagen como como un pantallazo que se tomó, pero pues no se ve el circuito que presentó la compañera. ¿Qué están viendo ustedes? Perdón. La hojita que tenía con la... Sí, la hoja de las montañas. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ver si la puedo colocar por acá. Permítame un minuto. Voy a colocar el circuito que la compañera nos pasó. Ahí, ¿lo alcanzan a ver? Sí, ahora sí se ve, profe. Bueno. Sí, se ve. Entonces, bueno, aquí no voy a resolver el circuito pues porque no sería lógico que yo les haga la tarea, ¿cierto? Pero lo que sí podemos dar es pautas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Deben tener en cuenta que esta fuente es más menos, ¿cierto? Y que la corriente, yo puedo, aquí ¿cuántas mallas tengo? 2. 2. Entonces yo puedo decir que la corriente sale o uno la toma siempre estandarizado saliendo por el positivo. Entonces yo digo que esto es una I1 que sale por aquí y se mete por acá. ¿Sí o no? Puedo decir eso. Y puedo plantear en esta otra malla otra corriente que haga la malla. Por eso se llama corrientes de malla.
Bien. Y a esto lo voy a llamar con I2. Y entonces ustedes plantean sus ecuaciones de malla. ¿Qué quiere decir eso? Pues tener en cuenta que este voltaje que cae aquí sobre R1 más este voltaje que cae en R2 más este voltaje que cae en R3, ¿a qué debería ser igual? Al voltaje de la fuente, ¿sí o no? Acuérdense la ley de Kirchhoff de voltaje. En una malla, lo que decía alguien al principio es la suma de los voltajes es cero, pero no es que los voltajes sean cero, sino que la suma de estos voltajes más o menos la suma de la fuente, ahí sí da cero. Es decir, la suma de todos los voltajes es igual al voltaje de la fuente. ¿Listo? Sí, señor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ahora después, entonces, aquí tú planteas que aquí también esta corriente I2 genera un más menos, ¿cierto? Hacia abajo porque viene bajando. Pero acá, en R3, ya no es bajando, sino que es subiendo. Entonces, fíjate que I1 e I2 se contraponen, van en diferentes sentidos. Entonces, yo tengo que ver cuál de las dos prima, si I1 o I2, para saber si el voltaje sobre R3 es positivo o es negativo. ¿Bien? Entonces, ahí, pues, ya sabiendo eso, entonces yo digo que menos B1 más I1 por R1, que es la primera resistencia, más I1 por R2, más I1 por R3, menos I1 por R2, es igual a 0. Y por el otro lado planteo la mallita, entonces, I2 por R4, más I2 por R3, menos I1 por R3, porque esta viene bajando. Y eso es igual a ¿qué? A 0. Ahí no hay fuentes de voltaje, entonces igual a eso, a 0 igual. Entonces se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, despejan una en función de la otra, hacen sustitución, igualación, reducción, el método que ustedes quieran. Pueden utilizar la regla de Kramer, pueden utilizar determinantes, pueden utilizar matrices, lo que ustedes quieran para resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya. Ahí después de eso, entonces encuentran la corriente 1, la corriente 2. Ah, bueno, me dice que no debe usar simplificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ese equivalente de R3 y R4 en paralelo. Aquí se plantea la malla. ¿Listo? Y ya después de eso, teniendo esas corrientes, entonces encuentran cuánto es la potencia disipada en R1, pues corriente es, perdón, potencia igual voltaje por corriente. Pues teniendo ya el voltaje, teniendo ya la corriente I1, pueden hallar el voltaje en R1 y por consiguiente pueden hallar la potencia en R1. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Entienden? Profe, en mi ejercicio no entiendo el tema de las flechas. ¿Cómo Yo así? te envié una imagen de mi ejercicio al grupo, al Déjame ver. Espérame porque... ¿quién me habló en este momentico? Te hablo Lina, profe. Te envié Lina. al chat. Ah, ya. Bueno, ahí tienen dos fuentes, ¿no? Sí, señor. Déjame ver si puedo copiar la imagen.
Me la traigo para acá. Ahí es lo mismo. Solo que ahí ya te están dando ahí te están dando ahí se ve. Ahí te están dando las dos corrientes. Es decir, yo puedo decir que esto es IA, pero la voy a pintar como la pinté yo ahorita. Fíjate, saliendo del más menos. ¿Sí? Esta IA viene por acá, baja por acá y hace la malla. Se llama IA. ¿Sí o no? Y la IB, fíjate que sale del positivo de la fuente y hace este recorrido, o sea. Y coincide, y B, ¿cierto? Y B. Entonces, esta corriente, ¿qué voltaje me genera? Pues más o menos acá. En R2, uy, se me fue. Aquí me genera un más menos en R1. Pero fíjate que esta IB me genera un más menos en R1. Y como entra por este lado, aquí me genera un más menos en R3. ¿Cierto? Entonces tengo que plantear las mallas con respecto a esos valores. ¿Sí? Sí, profe. Tatiana. Eso es. Entonces aquí yo digo que menos voltaje 1, o sea, el voltaje de la fuente, cuando yo salgo por el positivo, siempre lo tomo como menos, para no enredarme. Y le sumo el resto, las caídas, mira, más. IA, pero IA, ¿a quién está multiplicando? Se supone que coge R2, por eso lo voy a poner entre paréntesis, bueno, R1 más R2. Estoy factorizando una vez IA, ¿listo? ¿Menos quién? Fíjate que aquí se mete IB sobre R1. ¿Por qué menos? Porque me está generando un voltaje de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿menos quién? IB por R1 igual a qué? A 0. ¿Sí? Y esa es la ecuación de la primera malla. La ecuación de la segunda malla, ¿qué sería igual? Fíjate que aquí sale por el positivo de todas maneras. ¿Sí? Pero está negativa, o sea, esta fuente está mirando hacia abajo, entonces yo puedo decir que esto es P2. Mira que se encuentra positivo de la fuente con positivo de esta resistencia que está adquiriendo el voltaje, o sea, en R1. Entonces le puedo decir que es menos IB por R quién, R1, ¿cierto? Pero fíjate que por acá, por este otro lado, se me baja una corriente IA. Entonces, como viene en signo contrario, más IA ¿por quién? Por R1. Y sigo dando la vuelta, entonces esto es IB, como este es más menos, también está contrario a la fuente, miren. En cambio, este sí está en serie con la fuente, entonces aquí queda un menos IB por R3. IB por R3. ¿Y eso es igual a qué? 0.
Entonces, obviamente factorizas IB, te queda R1 más R3, el menos, bueno, y ahí. La idea es despejar IA e IB. Al hallar IA e IB, puedes hallar los voltajes sobre R1, que sería entre este punto de acá y este punto de aquí y tierra, ese sería B en R1. BA, pues es donde está aquí, entre este punto y tierra. Y este B2, que me pueden llamar BB o no sé, B2, entre este punto y este punto, pues les va a medir negativo porque el positivo está hacia abajo. ¿Sí ves? Este es un voltaje negativo, este es un voltaje positivo y este, bueno, aquí no sabemos en R1 si es positivo o es negativo, dependiendo de cuál de las fuentes sea mayor. ¿Sí? Además que ahí nos están dando la resistencia en kiloohmios. Mira, la primera vale K, la segunda vale 2.4K, 2400 ohmios, y la tercera 2000 ohmios o 2K. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea de esto. ¿Listo, chicas? Sí, señor, gracias. Con Sí, mucho gusto. Señora. Hola. Se me perdió la conexión. ¿Todavía me están viendo, niñas? Sí, profe. Sí, profe. Qué pena. Lo que pasa es que en mi caso aparecen 3i en vez de 2 como el ejercicio que acabas de explicar. 3 corrientes. Sí, señor. Ya igual O ahí sea, envié pantallazo al o chat. sea que es porque 3 corrientes. Ah, no, pero es que ahí, no es que sean 3 corrientes. Lo que pasa es que ahí lo están mirando ya. Ya lo voy a mirar. Espérame un minuto. Lo que pasa es que ahí en este caso lo están tomando es por nodos. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. No te dejes enredar. Me dicen, por favor, si ven el circuito. Ahí. ¿Sí? Profe, No hace te, el software. no te estoy escuchando bien. ¿Quién me hablaba, porfa? Erika. Sí, profe, no era yo la que estaba hablando. Era Bueno, otra compañera. pero ahí están viendo el circuito. Sí, profe, sí se ve bien. Bueno, listo. Fíjate que, claro, aquí son 3 corrientes porque es que están tomando corrientes de nodo. ¿Sí? Entonces, la que entra aquí, que es I1, se desvía en I2 e I3, ¿cierto? Pero si yo lo planteo como malla, yo puedo decir que esto es más, menos, y es el mismo circuito, míralo. El mismo circuito que estábamos haciendo ahorita. Coges aquí y uno. ¿Sí o no? Y esta fuente me genera también un más o menos acá. Cojo aquí y chas. Y 2. ¿Qué voy a tener en cuenta? Pues que esta me genera un más menos aquí. Me genera un más menos acá.
y ya. Y obviamente esta se me va a encontrar porque esto me genera un más menos aquí y un más menos acá. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú plantees tu ecuación de malla, esta I que viene bajando, que la voy a llamar I1, ahí no tengas en cuenta esa I3, aunque sería, digamos, el equivalente entre I1 menos I2, ¿sí? Esta I3, suponiendo que I1 es mayor que I2, porque si I2 es mayor que I1, entonces I3 iría hacia arriba. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno. Y aquí en la malla 2 lo mismo, tú tienes el voltaje que cae sobre R2, dada la corriente I2, más el voltaje que cae en R3, dado la corriente I3, menos el voltaje que cae, dada la corriente I1 sobre esta. Que aquí hay una corriente que baja y una que sube. Entonces me toca restarlas, pero tenerlas en cuenta. ¿Sí? I1 por R3 menos I2 por R3. O I2 por R3 menos I1, dependiendo de la malla en que estés. Y entonces ahí te salen dos ecuaciones con dos incógnitas. Y el problema lo que nos dice es que puedes utilizar cualquiera de los dos métodos que quieras, ¿no? Es decir, mallas o nodos. Entonces, yo lo haría por mallas, ya que conocen el procedimiento, ya les hice varios ejemplos y no tienen mayor lío. Ahora, por nodos también, ya saben que por Kirchhoff, una corriente que entre un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y ya tienen el voltaje de una fuente, entonces pueden ir hallando los valores. ¿Listo? Sí, profe, gracias. No, con mucho gusto. Entonces, los invito a que prendan las cámaras y tomamos otra evidencia, otra fotico, la despedida, péndense. Y nos despedimos hasta la próxima. Yo apenas tenga la grabación, se las paso. Les paso el link por si necesitan alguna explicación adicional. ¿Sí quedó claro, Erika? Sí, profe, bastante claro. Lina. Sí, profe. Bueno, me alegra que y entonces haya servido esta reunión. Entonces, bueno, no siendo más, me despido por ahora y quedamos en contacto. Yo estaré revisando los foros. Acuérdense que mañana ya no tengo atención sino hasta el sábado, la atención sincrónica, y el lunes y martes otra vez vuelvo y retomo. ¿Listo? Entonces el sábado, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos. Si necesitan, desde las 10 de la mañana en adelante, lo estaré atendiendo sincrónicamente. Si necesitan otros CIPAs así como este que nos reunamos, pues me avisan y yo lo programo con tiempo suficiente pues para que se puedan reunir varios conmigo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, no siendo más, me despido. Chao, chao. Chao, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Mucho gusto. Nos vemos.